Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico al alcance de todos. Hoy vamos a analizar el futuro del S&P 500 con dos conceptos: los retrocesos de Fibonacci y la posibilidad de tener un posible hombro, cabeza a hombro en la figura que estamos viendo. ¿A qué nos referimos con los retrocesos de Fibonacci? Bueno, pues nos estamos refiriendo a las correcciones, a los movimientos en tendencia. Para eso hemos visto un gráfico semanal de los años 2014-2015 aproximadamente, y lo que llevamos de 2016, aproximadamente 2 años. Entonces tenemos aquí la zona de máximos en el 2100 y la zona de mínimos aproximadamente en el 1800, ¿vale? 2100 por arriba, 1800, con lo cual tenemos un rango de 300 puntos, que es el que se está moviendo el último año y medio aproximadamente. Cuando hablamos de retrocesos de Fibonacci, nos vamos a centrar en el último tramo del gráfico, en concreto en el periodo que va pues desde julio aproximadamente, julio-agosto del año 2015 hasta ahora. En este caso, luego iremos afinando. En este caso vemos la primera caída fuerte que coincidió, que es a julio y agosto del 2015, y como vemos aquí, haciéndolo fin, ya tenemos la caída que se ve claramente en gráfico mensual y un rebote que llega hasta aquí. Vamos a hacer este mismo gráfico en diario para que se vea mejor cómo hace el movimiento. Tenemos un poquito de zoom. Entonces tenemos un rebote fuerte en un impulso y dos impulsos que llegó hasta el 61,8% aproximadamente. Quitamos todas las líneas que no nos sirven y tenemos el 61,8, una dilatación sobre el 61,8 de la caída. El siguiente nivel sería el 76,4. A este nivel no llegó, se quedó bastante lejos. ¿Qué nos sirve? También nos sirve como referencia a este movimiento de aquí. Es decir, si la caída se origina en el 2100, el rebote empieza en el 1812 aproximadamente, pues aquí tenemos algo similar, una caída que se origina en el 2000 y un rebote que empieza con un doble mínimo en el 1805 aproximadamente. Es bastante similar el movimiento. Muy similar el movimiento. Entonces quitamos todo lo que hemos visto y ahora vamos a repetir el mismo movimiento desde el el lado derecho. Hacemos exactamente lo mismo, tomando siempre el mínimo, que es este nivel, y el máximo, que es este otro nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el 61,8 aproximadamente coincide con el 2000, 1987 aproximadamente. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, quitamos todas las líneas. Casi siempre los rebotes se consiguen el 23% y el 38,2%, y luego ya nos iríamos al 50, 61,8 y 76,4. Lo normal es que los rebotes en esta vía, aunque a veces vemos en los futuros, sobre todo, que vemos dilataciones, es decir, que se movimiento limpiar pones de gente pues que se dedica a analizar las proyecciones de Fibonacci y hacer una extensión para limpiar pones. Pero bueno, la referencia era clara, era el 2000, pues en el 2000 se ha girado. Entonces lo tenemos por encima del 61,8 y con una tendencia clarísimamente alcista. Entonces quitamos esto y ya nos centramos en el último tramo. En el último tramo, que sería todo este movimiento. Entonces, antes de centrarse en el último tramo, lo que podríamos tener aquí es un hombro cabeza a hombro. Es decir, esta sería la línea clavicular inferior, una cabeza, y este sería el segundo hombro, ¿vale? Evidentemente es relativamente similar esta estructura a esta, es decir, aquí tenemos un doble mínimo con este mínimo un poquito más arriba
y aquí tenemos un doble mínimo con el mínimo coincidente, pero los niveles de máximos este y este son bastante similares, y esta es la línea clavicular, entonces, y esta es una figura de hombro cabeza a hombro. Nos cuesta pensar que todo este movimiento que llevamos es tan amplio, desde los años 14 aproximadamente, nos cuesta pensar que el movimiento no será un movimiento de distribución. Es decir, porque la otra opción sería que entre el 1800 y el 2100 tuviéramos una acumulación, para una vez que saltase el 2100, 2120, se fuera al 2400, esos 300 puntos por encima de los máximos. Es relativamente complicado de ver. Lo lógico es que caigamos a esos 300 puntos por debajo del 1800, pero cosas más raras se han visto. Nuestro objetivo es aplicar el análisis técnico y hacer proyección de escenarios y actuar en consecuencia. Al fin y al cabo, lo que estudiamos, lo que haga el mercado, pues es lo que tenga que hacer. Nosotros planteamos escenarios de acuerdo a la teoría, y ejemplificamos esa teoría. Entonces, ahora tenemos un movimiento de tramo final, las posibles proyecciones de ese movimiento. El movimiento completo, pues este es un primer impulso, crearíamos una paralela, este sería paralela, vamos a ver si me deja pintar, un segundo, creamos una paralela y la paralela nos llevaría como máximo a esta zona de al 76,4, nos llevaría aproximadamente a 2030, no llega. Esta es la opción máxima, y la siguiente opción es centrarnos única y exclusivamente en este último tramo. En este último tramo lo que tenemos es pues un primer movimiento y un segundo movimiento que, como vemos, son bastante parecidos, con lo cual lo que podríamos llegar a pensar es que el mercado ha hecho un impulso, ha corregido y ahora tiene un segundo impulso complejo en 2. Como máximo objetivo de todo el movimiento estaría el 2030. Lo normal es que en la zona actual se corrija y caiga. ¿Qué hemos hecho en este vídeo? Lo que hemos estado viendo es analizar los retrocesos, los impulsos y las posibles proyecciones de los movimientos. ¿Eso quiere decir que va a conseguirlo? No, pero es una aplicación de la teoría a la práctica, que es un poco donde la mayor parte de los cursos adolecen. Nos quedamos con los conceptos teóricos, pero no los ejemplarizamos en gráficos reales. Entonces, de cara a hacer una estrategia, ya vemos que la zona del 1990, 2010 es una zona posible de giro. Entonces nosotros ahí estamos atentos a tomar una posición bajista. ¿Cómo tomaríamos esa posición bajista? Bueno, pues vamos a quitar estas líneas, vamos a pintar la línea de tendencia principal, que iría desde aquí abajo. Esa sería la línea de tendencia principal, y nosotros pondríamos cortos una vez que perdiera la estructura de mínimos relevantes crecientes, o sea, por debajo del 1981, y además añadiríamos por debajo de la directriz bajista. Pondremos una primera posición a añadir por debajo de la directriz bajista. Esta sería la estrategia a plantear, estrategia que hemos venido viendo desde el origen de los movimientos, aproximadamente de 2014 hasta ahora, y ahí estamos pendientes de lo que suceda. Y aquí este vídeo dedicado a los retrocesos de Fibonacci en el futuro del SP500.